enfermedad por primera vez. Una estrategia actualmente recomendada por la Organización Mundial de la Salud para el control de muchas enfermedades transmitidas por mosquitos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo, unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Voluntad Popular. Sí, buenas tardes. Hoy en tu programa Contigo, Voluntad Popular, les habla Marcela Máspero haciéndole el quite a la diputada Manuela Bolívar. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles César González. En la conducción el día de hoy estaré con ustedes, Marcela Máspero, la mensajería Dilo 3456, el teléfono de la emisora 0212-482-9750, Twitter y Periscope @RCR750 y la página web rcr.tv. Vamos a iniciar este programa hoy, viernes 23, con la lectura del comunicado que emitiera la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana el pasado 19 de marzo. Mensaje al pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad. Terminando la Cuaresma y cercana a la conmemoración de la Semana Santa, nos disponemos a celebrar la Pascua del Resucitado. Es la fiesta de la alegría que nos da el sabernos liberados del pecado y convertidos en hombres nuevos. Este año, sobre todo por las circunstancias que nos rodean, debido a la crisis generalizada que afecta particularmente a los más pobres, ese tiempo pascual debe ser preparado y vivido con espíritu de fraternidad, solidaridad, caridad y con mucha conciencia de lo que queremos hacer con el futuro de nuestra patria. Primero, ¿cómo podríamos cantar un cántico nuevo en tierra extraña? Salmo 138. Segundo, en los últimos tiempos Venezuela se ha convertido en una especie de tierra extraña para todos. Con inmensas riquezas y potencialidades, la nación se ha venido a menos, debido a la pretensión de implantar un sistema totalitario, injusto, ineficiente, manipulador, donde el juego de mantenerse en el poder a costa del sufrimiento del pueblo es la consigna. Junto a esto, además de ir eliminando las capacidades de producción de bienes y servicios, ha aumentado la pobreza, la indefensión y la desesperanza de los ciudadanos. El deterioro ha sido inmenso, la falta de alimentos, medicamentos y de otros productos
así como las fallas de energía eléctrica que impide el trabajo productivo y el desarrollo normal de la vida cotidiana. Atenta contra la dignidad de las personas. Esto ha conducido a que un considerable número de venezolanos decidan irse del país en búsqueda de nuevos horizontes, trayendo como consecuencia el desarraigo y la tristeza en miles de familias. A otros los ha empujado a la práctica del contrabando, el bachaqueo y variadas formas de corrupción. Quienes nos quedamos luchamos por no perder la esperanza y llamamos a los más débiles a defender sus derechos y recuperar sus libertades perdidas. La dirigencia política no ha estado ni está a la altura de la problemática que sufren los venezolanos. Pareciera que la calidad de vida del venezolano no es la prioridad de quienes nos gobiernan, porque son insensibles ante tanto dolor, sufrimiento y muerte. El gobierno y sus seguidores tienen la mayor responsabilidad al querer imponer un régimen que mediatiza al ser humano y así mantener sus intereses políticos y económicos. El plan de la patria ha sido nefasto para la vida de los venezolanos. Los tan nombrados motores de la revolución han quedado solo en el papel. Los venezolanos hoy han pasado a engrosar el número de personas en la miseria. Es imposible que un pueblo con hambre, con enfermedades y sin oportunidades pueda pensar en el desarrollo integral de la patria. Y más difícil es entender cómo personas que están sufriendo tantas calamidades se adhieren aún a las propuestas gubernamentales que les hacen sufrir, que han quebrado a la nación y han propiciado que funcionarios públicos hayan hecho de ella su hacienda y peculio personal. Como lo hemos hecho en otras oportunidades, llamamos a la dirigencia que disiente del oficialismo, que cada día es más numerosa, a una mayor coherencia en sus prácticas y acciones. La unidad se construye en la pluralidad. Por tanto, no se debe satanizar a todos los que tengan opiniones divergentes, sino más bien asumir la realidad que vivimos los venezolanos, siendo todos más conscientes de dicha unidad. Con ello se podrá tener un horizonte más claro en el que el reclamo exigente de una salida democrática y pacífica supere la terquedad de un gobierno que se hace cada vez más ilegítimo por sus actuaciones y por la creciente represión hasta para quienes han sido sus miembros. Hay que tratar de sumar cada día más a todas las instituciones y sectores, sin olvidar que las organizaciones populares tienen un lugar primordial, pues son ellas las protagonistas de la vida ciudadana. Nuevamente recordamos que el pueblo, y en especial los pobres, es el auténtico sujeto social del cambio y del desarrollo del país. Los venezolanos estamos convencidos que no es con las dádivas gubernamentales ni con las promesas de los dirigentes políticos como se va a solucionar la grave situación que afronta nuestra Venezuela. Si el pueblo no es tomado en cuenta como protagonista de los cambios necesarios en lo político, económico y social, crecerán la desilusión, la migración, la desconfianza, el conformismo y la pobreza. Entonces nos preguntamos con el salmista, ¿cómo cantar un cántico nuevo en esta tierra que cada día se vuelve extraña? Lo que hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron, Mateo 25:40. Para los cristianos, esta situación no puede ser ajena a nuestras preocupaciones, oraciones, compromisos evangelizadores y de promoción humana. En primer lugar, porque formamos parte de este pueblo sufriente. En segundo lugar, porque nuestra fe en Jesús nos lleva a tener y testimoniar una permanente opción preferencial por los más pobres, excluidos y afligidos de la sociedad. Y en tercer lugar, porque esa misma fe vivida en caridad nos impulsa a hacer realidad nuestra nación, el reino de Dios, lo que es de justicia, paz, amor, verdad y libertad. Somos solidarios, no por un sentimiento, sino por nuestra pertenencia a ese pueblo con el cual compartimos sus esperanzas y gozos, sus angustias y problemas. El tiempo que vivimos debe ser una ocasión propicia para manifestar la misericordia del Padre Dios a través de nuestras obras y testimonio de una caridad fructífera. Caridad y misericordia que deben conducirnos a trabajar por la reconciliación en nuestra patria. A todos los dirigentes políticos, sociales y económicos les queremos recordar que cualquier cosa que se haga a cada uno de los hermanos que empeore su situación de vida, sea menosprecio, imposición de cargas pesadas, empobrecimiento, olvido de su protagonismo, robo de lo que les pertenece, se le está haciendo al mismo Jesús.
No hay que olvidar que al final seremos juzgados por el amor con el cual hayamos vivido y trabajado. Algunos dirán que su fe no se fundamenta en Jesús, sino en el poder que ostentan, pero les recordamos que todo poder es efímero, así como lo han obtenido, podrán perderlo en cualquier instante. Y lo peor del caso es que quedarán expuestos a ser juzgados por sus propias acciones y palabras. La de los pobres es la causa de Jesús y por ende la de la Iglesia. Los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de nuestras comunidades, eclesiales y grupos apostólicos, al anunciar el Evangelio y construir el reino de Dios, expresamos no solo nuestro compromiso solidario, sino que garantizamos con nuestra entrega el acompañamiento a los pobres, a los que sufren y a quienes se sienten excluidos. Nuestras acciones de caridad y acción social quieren ser una contribución para aliviar sus penas y también para aportar soluciones que dignifiquen su existencia personal, familiar y comunitaria. Todas nuestras instituciones están hoy más que nunca al servicio del pueblo y con mayor énfasis a los más necesitados. Tercero, la comunidad de los creyentes compartía todo lo que poseían y nadie pasaba necesidad. Hechos 2, 44, 45. Durante la Cuaresma, hoy es viernes de Cuaresma, solemos fortalecer nuestra vida de creyentes con acciones de caridad y misericordia. Nuestra participación en las diversas celebraciones litúrgicas y otros actos de devoción deben ser una bella ocasión para reafirmar precisamente nuestro compromiso con los más necesitados. De ahí la importancia no solo de prepararlas con dedicación junto con nuestros sacerdotes y laicos, sino que hemos de predicar con decisión la palabra de Dios para que sea iluminadora en estas circunstancias que todos vivimos. Dedicaremos mayor tiempo para atender a las personas en sus necesidades espirituales, de modo especial en el sacramento de la reconciliación. Debemos recordar que durante la Semana Santa, al conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, podemos acercarnos a los sacramentos, al encuentro con la palabra, a la renovación de nuestros compromisos, que nos lleva al encuentro misericordioso con los más necesitados. Con la resurrección del Señor, reafirmamos nuestra esperanza y nuestro compromiso caritativo. Debemos presentar en orden a lo expuesto desde una perspectiva eclesial las siguientes propuestas. Qué hermoso sería que el domingo de resurrección, como expresión de nuestra fe en el resucitado que nos ha hecho Dios Padre, y por tanto, hermanos, en cada una de nuestras comunidades parroquiales se pueda tener una olla comunitaria o una comida fraterna en la que todos participemos, invitando a los más pobres, a los indigentes, a los necesitados. Que a lo largo de los últimos días de Cuaresma, de la Semana Santa y de Pascua, intensifiquemos las visitas a los enfermos, a los ancianos, a los privados de libertad, a los barrios pobres, a las comunidades necesitadas, para llevar de lo que tenemos, para acompañar a tantas personas que sienten la tristeza de la partida de sus seres queridos hacia otras naciones, para que tomemos conciencia de la labor que se va realizando en frontera con Colombia y Brasil, donde se acogen y acompañan a tantos migrantes venezolanos, así como en otros países hermanos que los han recibido con solidaridad. Gracias a las iglesias hermanas y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Sugerimos que en toda Venezuela, del 19 al 22 de abril, además de organizar una jornada nacional de oración al estilo de las 40 horas en todas las comunidades parroquiales y eclesiales, se hagan gestos significativos de misericordia y caridad para con quienes de verdad sienten necesidad de una expresión de ternura, solidaridad y caridad. Mención particular deben tener en nuestras oraciones todas las personas, la mayoría jóvenes, que a partir del 19 de abril del año pasado fueron asesinadas por reclamar los valores de la democracia en el país. Su memoria y entrega no deben ser olvidadas. La justicia prevalecerá en algún momento de nuestra historia patria. Igualmente, el día de Pentecostés, a celebrarse el próximo 20 de mayo, pidamos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para discernir el camino a seguir para la recuperación del país. Como lo hemos señalado en nuestro comunicado del 29 de enero pasado, en el pueblo reside la soberanía, por lo que ante esta situación tan dolorosa y dramática que vivimos los venezolanos, urge que sea tomado en cuenta como protagonista y sujeto de su cambio y de la construcción de la Venezuela que todos queremos. Interpelamos a los dirigentes políticos del gobierno y de la oposición, así como profesionales, miembros de los diversos gremios, obreros, empresarios, trabajadores del campo, maestros y estudiantes. Escuchen el clamor del pueblo. Está pidiendo ser oído. No basta con promesas o pequeñas dádivas dirigidas a esclavizar y a hacer improductivas a las personas. No hay tiempo que perder y es la hora de un verdadero cambio para ser una nación próspera y donde se viva en
democracia, donde todos encontremos una tierra propia para construir sueños de libertad, fraternidad e inclusión social. Imploramos la gracia del Espíritu Santo, que su luz y sabiduría nos acompañe para poder contribuir a la salida justa, pacífica y humana de la crisis que golpea a todos en Venezuela. Dios Padre nos ha dado el hermoso regalo de su Hijo, quien con su muerte y su resurrección nos ha dado la vida nueva que hemos de vivir con decisión en el amor, en la justicia y en la paz. Para ello contamos con la maternal protección de María, Nuestra Señora de Coromoto, Madre de todos los venezolanos. Con nuestra bendición, José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal, Mario Moronta y demás integrantes de la directiva de la Conferencia Episcopal, en nombre de nuestro partido Voluntad Popular, hemos querido refrescar este contenido de este comunicado que nuestro partido asume como propio, que dejamos muy claro que en él se expresa la grave crisis que estamos viviendo actualmente, que fue, por cierto, bastante explicada con detalle ayer en la rueda de prensa que hiciera la diputada Manuela Bolívar a raíz de la instalación de nuestro observatorio social y humanitario, donde se refleja que en cerca de 81 días que tenemos, ya hay cerca de 1.200 protestas. Pero también este comunicado de la Conferencia Episcopal nos hace una autorreflexión sobre la postura que debemos tener no solo los partidos políticos, sino también el liderazgo social, los sectores sociales en cuanto a la crisis y cómo salir de ella definitivamente para lograr alcanzar la libertad y la esperanza que nos ha sido arrebatada al pueblo soberano por parte de este régimen que pretende sumirnos en la desesperanza. Y cerramos estos comentarios con relación a este comunicado con que la Iglesia Católica ha venido interpretando el sentir hoy del pueblo venezolano y manteniendo viva esa esperanza que significa la esperanza en Cristo, en el renacer, en el hombre nuevo, como bien lo señala el comunicado, y nos toca a nosotros construir toda esta posibilidad en común con la Iglesia Católica y con todos los sectores sociales. Vamos a un corte y regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. El Hotel Muévete por Vargas tiene habitaciones de lujo y confort, dependencias sanitarias privadas, TV por cable, internet gratuito en las habitaciones, aire acondicionado, servicio telefónico, servicio traslado ejecutivo, restaurante, sistema de seguridad intersatelital y gratis traslado aeropuerto-teleaeropuerto. Infórmate por su página muevetexvargas.com o por el 0414-129-2814 y 0414-128-7982. Reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. La creatividad y la imaginación toman los micrófonos en RCR todos los domingos a través de una librería poco común. Librería Sónica. Déjate llevar por Linsabel Noguera y Jason Maldonado al mundo de los autores. Diviértete y descubre en este pequeño rincón la riqueza que guarda nuestro lenguaje a través de la dramaturgia y la poesía. Librería Sónica, todos los domingos a las 11 de la mañana por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, y les comentábamos acerca de la iniciativa del Observatorio Social Humanitario que fue presentado ayer en la rueda de prensa que realizáramos con la diputada Manuela Bolívar y que nace ante el bloqueo de los medios de comunicación y el control férreo que pretende establecer el régimen de nuestra libertad de expresión
para hacer visible la protesta social, que además está acompañada de un proceso de investigación en el cual participa un equipo técnico científico de Voluntad Popular, pero también en la acción los diferentes sectores sociales que están imbuidos en estas protestas. La información la recabamos de los diferentes medios, pero también de los activistas y de la propia sociedad civil que nos informa. Con relación a este tema, justamente tenemos en línea a Alirio Guarecuco, quien es representante sindical, secretario general del Sindicato de la Salud del Estado Aragua. Allí han venido dándose intensas protestas con relación al tema de salud, igual que en el resto del país. Y quisiéramos hablar en primer término con él de este tema para después tocar el tema de la unidad y de la articulación política en el Estado de Aragua. Buenas tardes, Alirio. Bienvenido a tu programa Contigo. Muy buenas tardes, Marcela. Saludos del Estado de Aragua y en especial de la clase trabajadora del sector salud. Sí, la idea, Alirio, es poder que nos comentes todo el tema de conflicto que ha habido en el Estado de Aragua, la articulación con los diferentes sectores, obreros, empleados, gremios, y cuáles son las próximas acciones que se tienen planteadas, qué se ha logrado, cómo va ese proceso. Bueno, sí, realmente la situación de los trabajadores de la salud del Estado de Aragua no escapa a la realidad del resto. Nosotros en la actualidad, si bien es cierto, tenemos una normativa laboral que entró en vigencia a partir del 1 de enero del presente año, la misma no, digamos, llena las expectativas, motivada a la situación inflacionaria que vive, y esta situación, por supuesto, en cada uno de los centros de trabajo tienen los trabajadores un poco más que molestos. Es decir, un trabajador que tiene una quincena promedio de 150 bolívares si es diurno y de 220 o 240 bolívares si es nocturno, ante una realidad de que un kilo de Irapam te vale lo que te vale, un cartón de huevos 6.000 bolívares, trabajadores que están siendo afectados también con el tema del transporte. Es decir, la situación es desesperante y muy grave, muy grave. Yo te puedo informar, Marcela, de que en cada uno de los centros de trabajo son innumerables las renuncias ya puestas en los distintos recursos humanos, tanto del personal de enfermería como médicos, inclusive camilleros, vigilantes. Es muy grave la situación, y en ese sentido yo quisiera aprovechar y abusar del espacio para hacerle un llamado pues a las autoridades de Fenercitrasalud, que es la federación firmante, a reconsiderar esa normativa laboral que está pero muy por debajo de lo que es la realidad inflacionaria, el alto costo de la vida y la canasta alimentaria, y entre otras cosas. Vivimos y sufrimos lo que están viviendo los trabajadores. Ponte un ejemplo, Marcela, que un trabajador tenga un promedio de 2 hijos, que tenga un ingreso y que pague alquiler, es decir, es desesperante e indignante lo que se está viviendo. A eso se suma la falta de insumos por parte del Ministerio de Salud. Pues ellos dicen que se están dotados de insumos, pero la realidad es otra. Sí, Alirio, justamente, bueno, esa situación se viene reflejando. Comentábamos que a partir del análisis que tenemos en nuestro Observatorio Social Humanitario, en los 81 días de este año, tenemos cerca de 1.200 protestas, la mayoría de ellas laborales, pero también son por servicios, electricidad, salud, por alimentación, por el tema del transporte. Pero también el comentario de hoy en el programa, a partir del comunicado que acabamos de leer de la conferencia episcopal, tiene que ver con el tema de la organización social. Sabemos que tú estás participando en la iniciativa de construir en Aragua con otros sectores el Frente Amplio o la organización de la sociedad para después articular con los partidos. Queríamos que nos comentaras cómo va ese proceso, cómo lo vemos. Es más de lo mismo, los partidos están tratando de cooptar y sustituirnos. ¿Hay posibilidad alguna de tener participación activa allí, de decisión, de tomar un rumbo? Bueno, mira, exactamente, nosotros hemos venido reuniéndonos, en este caso al sector salud, tanto sindicatos, colegios y gremios, pero más allá del sector salud hemos reunido con los docentes y con otras organizaciones sindicales. Creo que en este momento, yo diría que trágico, Marcela, tiene que unirnos algo, y ese algo que nos va a unir no es un proceso electoral, es la situación social, lo que se está viviendo, la situación de calamidad humana que se está viviendo en el país tiene que unirnos.
Y en ese sentido nosotros estamos reuniéndonos y estamos conformando para tratar de no solamente los sectores ya mencionados, sino que toda la sociedad, es decir, aquí estamos hablando de la economía informal, de la sociedad civil, del estudiantado, de la dirigencia sindical, de los desempleados, Marcela. Si nosotros en este momento no asumimos esa responsabilidad histórica de unirnos en el marco de lo que está sucediendo, de verdad que no tendría sentido. La lucha debe ser dirigida hacia allá, hacia la conformación de un gran frente nacional amplio para dar respuesta no solamente a lo electoral, sino a la situación social, a que el gobierno entienda de que debe existir la apertura de un canal humanitario para dar respuesta a lo que está sucediendo. Es lamentable, Marcela, porque... Sí, se cayó la comunicación con nuestro amigo Alirio Guarecuco, que es del Sindicato del Sector Salud, y nos comentaba la experiencia de articulación que en el estado de Aragua se está dando con relación a la construcción de un frente de la sociedad civil articulado con los partidos políticos y que a nivel nacional pues se está trabajando también con el Frente Amplio. Les hablábamos del tema del Observatorio Social Comunitario de Voluntad Popular, donde podemos comentar incluso el número de protestas por día, la cantidad de protestas por día que han llegado incluso a 50 protestas por día en algunos de las últimas semanas, con acciones violentas y represión. A mayor cantidad de protestas, la respuesta del régimen no es la resolución de los problemas, sino más bien la violencia que esta semana la vimos reflejada justamente en todo un odio contra nuestros trabajadores de la juventud prolongada de la tercera edad, en el marco de lo que fue el suplicio del cobro de sus pensiones, la falta de efectivo, el retraso, el engaño de las entidades bancarias, la suspensión de los pagos y una serie de temas que se suscitaron. Tenemos en línea también a Fátima Sequea, quien es activista social, directivo de una fundación en el Estado Bolívar que viene trabajando en este tema social. Nos queda apenas un minuto para darte la bienvenida, Fátima, pero seguimos en el próximo corte. Buenas tardes, bienvenida a tu programa Contigo. ¿Sí? Damos las gracias por la participación a través de ese programa. Pues en efecto, acá ya formamos el Frente Amplio por la Venezuela Libre, donde aquí verdaderamente queremos y abogamos por la unidad verdadera. Ciudad Guayana es una de las ciudades que más abatida ha sido por el paludismo. De hecho, ayer el caso del señor Giancarlo Urbano, que tiene malaria cerebral, un señor que le dio la enfermedad por no tener el tratamiento al momento. Y así, para de contar, las enfermeras tienen acá una protesta activa en el Hospital Uyapar. Está cerrado el quirófano, no hay agua, donde las camareras se encuentran para su hora de descanso está lleno de chiripas, solamente limpian los pasillos principales. Ayer en el momento en que le llevamos un medicamento que vale 3 millones de bolívares cada ampolla y el señor Urbano necesita colocarse 2 por día de 8 horas, pues era el cuarto muerto que ingresaba tiroteado al Hospital Uyapar sin ningún tipo de previsiones sanitarias, porque ni siquiera cloro ni avanzan hay en el Hospital Uyapar. Fátima, permíteme, vamos a un corte y regresamos. Quédate en línea, por favor, ¿sí? Ok, gracias. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hello, how are you? La tuya, por si acaso. ¿Sabes hasta dónde te puede llevar a hablar inglés? Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis.
al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @caucherafranluis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Sí, tenemos en línea tanto a Fátima Sequea desde el Estado Bolívar, luchadora social, y nos hablaba un poco del tema de la protesta social, de la situación de salud y también de la conformación del Frente Amplio, pero también nos escucha Alirio Guarecuco, secretario general del Sindicato de Salud del Estado de Aragua, que culminará después su intervención. Te escuchamos, Fátima. Como estaba diciéndole en la pauta anterior, pues acá hablaba con una mamá que tiene un niño hospitalizado, donde la mandaron a buscar un yelco porque el hospital ni siquiera un yelco tiene, y le costó 250,000 bolívares. El pesar fue que la enfermera le rogaba a Dios para en la primera oportunidad poderle tomar la vía al niño para que la madre no tuviera que salir a comprar otro más, porque es un suplicio. No tenía efectivo la señora para salir otro taxi para buscar otro yelco. Ya estaríamos hablando que a la señora le tocó salir y un yelco se le convirtió en 500,000 bolívares, la mitad de un sueldo mínimo. ¿Cómo mantienen? No hay efectivo. Aquí caminan, deambulan las pacientes de paludismo por las calles de Ciudad Guayana. Antes me tocó llevar a una niña que conocí en la calle, que traían arrastrada prácticamente del Casillito, del módulo de Casillito, y resulta que era porque la señora que la traía era su tía y no tenía para pagar un efectivo, y la niña ya estaba totalmente desplomada, si se quiere. Entonces no sabía quiénes eran, los monté en la camioneta y los llevé a su casa. La niña estaba prendida en fiebre sin recibir el tratamiento. Ya había deambulado por el módulo de Manoa de San Félix, donde tampoco hay. Entonces, donde yo digo, Dios, esta mañana le comentaba a un ingeniero, Venezuela nos convirtieron, esto es un holocausto, aquí nos están matando, aquí la cámara de gas está abierta, Marcela, y al que le toca y el que va consumiendo más pues es el que va cayendo, es el que va muriendo. Aquí nos están asesinando uno a uno. Realmente la situación del Estado Bolívar y a nivel nacional es alarmante. Yo realmente aplaudo la situación de un Frente Amplio de Venezuela Libre, porque es una forma donde todos estamos del lado de la acera, y ya no es tiempo para desgastarse ni para las peleas, porque el monstruo nos está comiendo a todos. Es el momento de la ciudadanía, es el momento del compromiso nacional, es el momento de sacar el corazón y que cada quien demuestre que también lo tiene, porque somos todos y Venezuela nos necesita, pero nos necesita unidos, no unidad en letras, sino unidad en acciones, en compromiso, en sentimiento, en identidad propia por el país que nos dio la tierra para nosotros nacer aquí y que nos quieren quitar, y que hemos permitido de una u otra manera, por muchas veces un egoísmo, que nos los quiten. Pues no, aquí está el momento de la economía informal, de sumarse, de las amas de casa, de los trabajadores, de los abuelitos que nos los tienen padeciendo. Tan lástima a nuestros abuelos, y en pensar que todos vamos para allá. El tema de los abuelos tiene que ser un tema tratado del Frente Amplio. El tema de los abuelitos que pasan necesidades, penurias, se desmayan, y muchos perdió la vida en una escuela. Esta mañana se me partió el alma viendo en un programa un abuelito llorar y decir que su pecado había sido llegar a la vejez. Pues no, señor, eso no puede ser un pecado. Eso más bien es una alegría que nosotros podamos disfrutar a nuestros abuelos. Así es, Fátima. Entonces, para cerrar ya, se ha avanzado en la organización del Frente Amplio. Hay conciencia necesaria de los actores sociales, incorporación plena, acompañamiento de la Iglesia. Danos los detalles de esta iniciativa, por favor. Ayer nos acompañó Fede Cámaras, gremios, los médicos, el gremio salud, que es muy importante acá, la iglesia evangélica, la economía informal, representantes de la economía informal,
en los partidos políticos, en su representación por un dirigente de los partidos políticos de la MUD, de acá del municipio, y seguimos sumando, porque como se dice, el frente es horizontal, aquí no necesitamos jefe, aquí lo que necesitamos es sumarse, unidad, y crear un compromiso realmente limpio, puro y verdadero para lograr el objetivo que nosotros queremos, que es el cambio del sistema. Es un cambio del sistema porque el sistema es el que nos está matando. Entonces, bienvenidos todos al Frente Amplio de una Venezuela libre, desde esta trinchera, trabajar, pero trabajar unidos, trabajar con compromiso, y seguimos abiertos. Tengo una conversación pendiente con los campesinos, simplemente que ellos están muy lejos de acá. He ido en 2 veces a hablar con ellos y los señores no tienen ni siquiera un teléfono, y entonces pues hay que tocar al gremio campesino, hay que tocar a todos los que bienvenidos todos, Marcela, bienvenidos todos. Gracias, Fátima, un abrazo, mucha fuerza en esa lucha, y seguimos apostando a la construcción de la unidad y de la incorporación plena de todos los sectores sociales. Tenemos claro que sí, la corporación plena comienza por la disidencia chavista. Bienvenido chavista también. Gracias, Fátima, un abrazo. Tenemos en línea entonces a Alirio para cerrar. No está Alirio todavía en línea, Alirio Guarecuco, con quien iniciamos la conversación también con este mismo tema en el estado de Aragua. Lo que estamos viendo un poco hoy en nuestras entrevistas y en el tema del análisis del comunicado de la Conferencia Episcopal y en la propia práctica, es que no puede estar aislado el tema social y de necesidades básicas de la gente de lo que es hoy la lucha política. Hablar solo de elecciones, de candidatos, de condiciones electorales, no es lo que está esperando el pueblo venezolano. El pueblo venezolano requiere un cambio, ese pueblo pobre, ese pueblo necesitado que es mencionado en este mensaje de la Conferencia Episcopal, que está padeciendo hambres, necesidades, miseria, que no tiene salud, que no tiene posibilidades ni acceso a la educación, que tiene problemas de transporte, que protesta todos los días, que ya tenemos cerca de 1.200 protestas solo en 81 días. Lo que requiere es respuesta, es acompañamiento, y esa es una tarea fundamental que deben asumir todos los liderazgos de los sectores sociales, pero también de los partidos políticos, que es lo que hemos planteado desde Voluntad Popular. No sé si tenemos ya en línea a Alirio para cerrar entonces la entrevista con él. Alirio, para cerrar un poco el tema del Frente Amplio y cómo visualizamos esta lucha que se nos presenta en Aragua. Bueno, sí, te decía, Marcela, que se ha dado ya la integración de las organizaciones sindicales en el marco de lo que va a ser o lo que es este frente. Yo te decía que no nos une un proceso electoral, sino la calamidad, lo que está sucediendo. Tenemos que organizarnos para ser un instrumento de respuesta a la clase trabajadora y a la sociedad civil. Y en este sentido nosotros estamos participando de frente en esta organización que ya viene, digamos, orientada pues hacia una sola o un solo objetivo. En el caso... Bueno, se ha caído otra vez la comunicación con Alirio. Seguimos comentando porque también esta semana tuvimos importantes noticias a nivel internacional. Este miércoles 21 se produjo la reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, donde cursaba una queja, artículo 26, introducida por Fedecámaras en junio del año 2015, y que posteriormente también lo hicimos las centrales sindicales, la CTB, la CGT, CODESA y UNETE en el 2016, que fue diferida para la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical. Sin embargo, esta queja que motivó además la preparación de una misión tripartita de alto nivel al país, que fue suspendida abruptamente después de haber llegado a algunos acuerdos con el gobierno y Fedecámaras para la agenda que se iba a desarrollar en el país. Finalmente hubo esta sesión. Es importante señalar que en esta sesión se produjo una decisión trascendental, que es la aplicación de una comisión de encuesta, que así se dice textualmente, que es la mayor sanción o mecanismo de control que establece la Organización Internacional del Trabajo, y es el mismo mecanismo que fue utilizado y al cual accedió y le proporcionó la OIT, Lech Walesa, en momentos de la dictadura en Polonia y la persecución del liderazgo sindical. El gobierno se enfrenta entonces ahora no solo a todas las sanciones internacionales, al repudio de la mayoría de los países de la Comunidad Europea
de todo lo que hemos venido planteando y se ha venido construyendo a partir de la presentación de la realidad, donde Lilian Tintori ha tenido un papel estelar allí en develar lo que sucede en el país, nuestro compañero Freddy Guevara, otros compañeros y nosotros desde los trabajadores. En el marco de la OIT, finalmente entonces el Grupo Mundial de Trabajadores, el Grupo Mundial de Empleadores y los gobiernos presentes en el Consejo de Administración decidieron aplicar la comisión de encuesta. Ya no vale que el gobierno acepte o no esta comisión de encuesta y porque no es necesario su aprobación, no tiene por qué establecerse en el país. Sus decisiones son vinculantes ante todos los órganos de la ONU y estamos hablando de la OMC, estamos hablando de la OEA, de la propia ONU, del Consejo de Derechos Humanos y de todos los organismos que la componen. Incluso en países como Zimbabue y otros han producido bloqueos económicos que son públicos y notorios y que en ese caso afectarían al pueblo. Y tiene que ver fundamentalmente con 3 convenios, que son el tema de la fijación, el método de la fijación de los salarios mínimos, la ausencia de diálogo social para definir las políticas económicas y la libertad sindical, que nosotros comentábamos, fíjense, esta semana, por cierto, vimos en las noticias cómo nuevamente se dicta auto de detención contra directivos de PDVSA, y qué casualidad que le tocó a Jesús Luongo, quien era gerente del complejo refinador Paraguaná, en los momentos en que sucedió la explosión que además fue denunciada, las condiciones de higiene y seguridad industrial en esa planta, por Iván Freites, incluso una denuncia que se hizo por ese convenio ante la OIT un año antes de la explosión. Sucede la explosión con las graves pérdidas humanas y materiales, y la respuesta de Ramírez y de Luongo fue incluso introducir y despedir a Iván Freites de la industria petrolera, pero también un recurso de injuria contra que introdujo Ramírez y Luongo. Y bueno, ahora vemos a Luongo tras las rejas y el tiempo le está dando la razón a Iván Freites, cuyo caso también reposa en la OIT, al igual que el caso de nuestro compañero Rolman Rojas, quien es preso, es profesor de la Universidad de Carabobo y que hemos exigido a la OIT su liberación inmediata porque además tiene condiciones de salud precarias en estos momentos. Creo que ya tenemos en línea a Iván Freites, que está invitado a este programa especialmente. Él es secretario general del Sindicato Petrolero del Estado Falcón, pero también es directivo de la Federación Nacional Petrolera y viene trabajando intensamente en una iniciativa de dar a conocer la propuesta de Leopoldo López de Venezuela Energética. Acaban de concluir una nueva presentación acá en Caracas, creo que salen a Bolívar próximamente, acabamos de ver un flyer, y nos gustaría un poco que nos comentaras desde la perspectiva de los trabajadores la visión de Venezuela Energética, la inspiración de Leopoldo López y todo ese trabajo que vienes desarrollando. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, Marcela, gracias por todo. Mira, Marcela, ahorita estamos en la fase de preguntas, ¿no? Pero mira, te digo algo, lo que tenemos que hablar es lo que le anunciamos hoy al país, que el gobierno, a través de una invasión internacional, pretende cerrar 3 refinerías en Venezuela: la refinería del Palito, la refinería de Puerto La Cruz, la refinería Cardón, dejar solo la refinería de Amuay. Y esto conllevaría, esto lo hicieron bajo un plan muy bien pensado, un plan donde le quitaron todos los beneficios a los trabajadores petroleros, y la semana pasada, el día 14, firmaron un contrato colectivo donde la jornada laboral se lleva de 8 a 12 horas, algo que las luchas del 1 de mayo de 1886 quedan prácticamente abolidas. Es una violación flagrante. Imagínate que también en este contrato colectivo se prevé la eliminación de los comedores, y eso lo estamos denunciando hoy, que PDVSA compra gasolina a nivel internacional. La gasolina más cara que se vende en el mundo la compra PDVSA, la compra Venezuela. ¿Y por qué digo esto? Porque esa gasolina Venezuela tiene que pagar sobreprecio
por la condición en la cual está Venezuela, de que PDVSA, que es una empresa maula. Entonces, traer esta gasolina a Venezuela significa costo, pero además de eso, la pagan con crudo, con hasta $15 por debajo del costo del mercado. Y eso ha hecho que la estrategia internacional contra Venezuela y contra su industria petrolera es para tumbar toda la producción nacional y a través de traders internacionales venderle la gasolina más cara del mundo. Los tipos obtienen unas ganancias exorbitantes. Ese dinero que nosotros deberíamos estar produciendo gasolina aquí en el país, gasoil, gas, todo eso que compramos nosotros a nivel internacional, se debería invertir en hospitales, en comida, y por eso es que tenemos esta situación que estamos viviendo. La situación es grave porque ayer, al quitarle 3 ceros a la moneda, la gasolina y el gasoil van a subir de precio, porque su precio actual, con esa moneda que están poniendo ahora, con el bolívar soberano, sería incambiable, no se puede cambiar, porque ¿quién te da vueltos para una gasolina que cuesta 0,00006? Para un gasoil que cuesta 5 ceros por delante, 49. ¿Entiendes? O sea, es incambiable. ¿Qué está haciendo el gobierno? Aumentando de manera directa los combustibles en Venezuela, y eso traería más hambre y más miseria para el pueblo venezolano. Ahora, Iván, ¿qué hace un trabajador petrolero viajando por el país presentando la propuesta de Leopoldo López? Desde la perspectiva de los trabajadores, ¿cuál es la propuesta de Leopoldo López? ¿Qué es lo que te tiene enamorado y atado a ti a esa propuesta de Venezuela energética? Claro, es una propuesta novedosa, una propuesta novedosa donde se le dice al país que sí podemos recuperar nuestra industria petrolera nacional, que abriríamos un proceso de apertura donde el petróleo que está ahí en el subsuelo lo saquemos y eso se transforme en hospitales, en liceos, en agroindustria, en manufactura, en salarios dignos, el bienestar de la gente, que el petróleo en verdad llegue al venezolano. De la mano del petróleo recuperaremos la industria eléctrica, la producción de gas. De la mano del petróleo recuperaremos, los venezolanos tendremos comida en nuestras neveras, pero eso lo tenemos que hacer bajo un proyecto país que está establecido ahí en Venezuela Energética. No es solo Leopoldo el que escribió el libro, está también Gustavo Gaquero, un profesional venezolano, experto petrolero, que está afuera porque aquí en Venezuela no puede desarrollar sus conocimientos que obtuvo aquí mismo en Venezuela. Es una propuesta de un político como Leopoldo López, que tiene conocimientos amplios de petrolero. Leopoldo trabajó en PDVSA y conoce bien la industria, y Gustavo Vaquero, que es un experto petrolero. Entonces, es la unión de dos personas expertas en esto, y le están diciendo al país cómo recuperaremos el país, pero eso tenemos que recuperar primero la democracia, tenemos que recuperar la libertad, y que venga capital nacional e internacional a invertir aquí en Venezuela, y recuperaremos la productividad y el bienestar de los trabajadores y del pueblo venezolano. Gracias, Iván. Mucha fuerza y bueno, sigue con las giras, y ahora para Bolívar también, que es muy importante allá debatir este tema también con los trabajadores de las industrias básicas. Para nosotros también es un hecho novedoso el hecho de que en esta propuesta de país que se está desarrollando desde Voluntad Popular estemos presentes los trabajadores. Eso marca una diferencia en el proyecto de país. Vamos a un corte y regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las noches en el restaurante Montana Grill son verdaderas veladas por sus excelentes platos y su agradable música en vivo. Acércate a la Candelaria, esquina Candilito, y date el gustazo. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. La política vista con ojo clínico.
Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, hoy hemos tenido un programa bien activo. A partir de ahora abrimos los micrófonos para nuestros usuarios. Solo un comentario por la vía de Dilo, servicio público. Liliana González, paciente oncológico, solicita con urgencia malla quirúrgica, Gonotex o Dual 20 por 10 centímetros. Se agradece su colaboración al número 0424-1840942. Estamos en tu programa Contigo, Voluntad Popular, en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilitza Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles nuestro César González, en la conducción hoy Marcela Máspero, mensajería Dilo 3456, el teléfono 482-9750, Twitter y Periscope @RCR750 y la página web rcr.tv. Hablábamos entonces del tema de la OIT, de la decisión trascendental que se ha dado a nivel internacional, que es una lucha que se viene dando desde hace más de 6 años, de denuncias, de presentación de quejas en el Comité de Libertad Sindical, del caso de los trabajadores azucareros, de los trabajadores cementeros, de los compañeros despedidos del metro, de los compañeros de la Gaviota, que después de ese fraude constituyente fueron despedidos, el compañero Carlos Narváez y Jorge Bastardo, dirigentes sindicales de esa empresa en Cumaná, el tema incluso de lo que fue las protestas, las persecuciones y presos que hemos tenido en cada una de las acciones sindicales que hemos realizado en el país, todo el tema de Iván Freites y los presos que hemos tenido, de los cuales en estos momentos estamos exigiendo la liberación inmediata de Rolman Rojas, profesor de la Universidad de Carabobo. También lo de los contratos colectivos, ya lo señalaba Iván Freites, lo que significa este gran fraude que ha sido el contrato colectivo petrolero. También lo mencionaba hoy Alirio Guarecupo en el caso de la normativa de salud. Que han sido traicionados los trabajadores por el corporativismo sindical, patronal y gobiernero, como es el caso también en el sector químico farmacéutico, en la mayoría de los sectores, el no reconocimiento a las organizaciones sindicales por parte de este régimen, la persecución y acoso permanente, la creación ahora de los consejos productivos de trabajadores en una nueva ofensiva para acabar con el movimiento sindical, el tema del salario mínimo. Fíjense, el costo de la canasta alimentaria que anunciaba recientemente el Senda es de 37 millones de bolívares y el ingreso total, salario mínimo más estatique, es 1.300.000. Se necesitan cerca de 28 ingresos totales para accesar solo a la canasta alimentaria y se ha duplicado el tema de la inflación y la falta de acceso y la respuesta nuevamente del régimen es eliminar 3 ceros, cosa que es una nueva estafa y que tras bastidores lo que habla es de otra decisión que se ha tomado, que es que para vender muebles e inmuebles, que es lo que nos preocupa y no permitiremos, se harán las transacciones en Petro, que también es otra estafa, que no tiene ningún tipo de respaldo. Nuevamente pretende acallar y invisibilizar la protesta social, la deficiencia y la falta de respuesta de este gobierno con un nuevo show mediático que pasó por un aumento de salario reciente en el cual nos alarmamos, nos molestamos, los insultamos
Y los acusamos además porque eso produjo de inmediato desabastecimiento, falta de productos y sobre todo la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario como trabajadores. Hoy estamos en el orden de los $5 de salario a los trabajadores venezolanos cuando el costo de la canasta alimentaria en dólares supera los 150. Estamos con el tema de la migración, que lo venimos trabajando también desde las centrales sindicales, desde la Mesa Interinstitucional de Migraciones en Colombia, donde participa la UNE, Tecodesa, la CGT y la CTV. Tenemos una cifra oficial de 595.000 venezolanos que han sido registrados solo en Colombia. ACNUR y las Naciones Unidas han hablado de destinar una cantidad de millones de dólares para atender la emergencia humanitaria y a los refugiados políticos que ya superan y se han convertido además en un grave problema en otros países, en un país como Venezuela, que fue cuna receptora de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todas las religiones, de todos los países, y que hoy estamos huyendo producto de esta grave crisis que vivimos. Por eso el reto que tenemos desde Voluntad Popular, desde los sectores sociales, es construir una respuesta. La respuesta pasa, y lo hemos visto hoy en los comentarios de nuestros compañeros, dos temas fundamentales: cómo la protesta social se articula y se engrana con el tema de la organización social en estos momentos y la organización política, y el otro tema es la presentación de un proyecto de país donde un hombre como Leopoldo López, que tiene visión de estadista, que en la cárcel escribió este libro Venezuela Energética junto con Gustavo Vaquero, y un equipo que lideriza John Goicoechea, pero que en el que participa también Iván Freites, que es el único sector y la única mesa que ha invitado, por cierto, a los trabajadores a participar en un proyecto de país, lo cual nos da excelentes señales. Nos habla de un proyecto de país. Y por el otro lado, ver que lo que nos comentaba nuestros compañeros Fátima Sequea de Bolívar y Alirio Guarecuco de Aragua, como el tema de la protesta social jamás puede estar desvinculado de la organización que tenemos que construir. Y es el llamado y la reflexión que hacemos desde Voluntad Popular, lo que presentamos ayer del Observatorio Social y Humanitario. Es una respuesta, estamos visibilizando, estamos acompañando, pero todo el liderazgo debe acompañar la protesta social y debemos juntos buscar la salida inmediata a este régimen. Y quienes traicionen a este pueblo, pues tendrán la respuesta que merecen, al igual que este régimen. Vamos entonces a desear los mejores momentos en esta Semana Santa, sobre todo de reflexión, para iniciar con mucha fuerza para construir el camino de la libertad. Buenas tardes y despedimos su programa Contigo, Voluntad Popular. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR,